Manuelito, ¿cómo estás? Hola Raulito, muy bien, bien de ánimo, con frío Excelente, pero bien. excelente. Bueno, no te preocupes para el frío, solo te tomas un café, te abrigas y ya estás. Está bien, con un chocolatín. ¿Qué te parece el tema del día de hoy? Hoy, estimados amigos, vamos a hablar de redes de computadoras. Un tema aparentemente sencillo, un tema que pues la mayoría por lo menos ha escuchado el tema de redes e internet. Sin embargo, vamos a explicarlo o vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que pues los que no tenían claros algunos conceptos, ahora mismo, pues después de esta reunión, los tengan. Vamos a ir adelante con la presentación, estimado Manuel. Nuestras computadoras, como todos manejamos actualmente, ya sean computadoras, tablet, tienen una forma en la cual nosotros ingresamos la información, básicamente por teclado o por mouse. Es la forma en la que nosotros alimentamos a nuestra computadora. Luego viene la etapa de procesamiento, ¿no? La computadora va a comenzar a procesar la información que nosotros ingresemos, ¿no? Finalmente, bueno, no finalmente, ¿no? Luego de ello, esta información nosotros vamos a necesitar almacenarla. Así como nuestro cerebro, hay una parte de almacenamiento de memoria temporal que es donde nosotros desplegamos la información y es como un borrador, ¿no? Ahí vamos haciendo los cálculos, vamos borrando, vamos cambiando, vamos haciendo cosas y cuando quedó bonito, esa información la pasamos a un almacenamiento definitivo que nosotros comúnmente llamamos o en general las personas, disco duro. Hasta ahí algo parecido a lo que, digamos, tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y finalmente estos resultados del procesamiento que se ha hecho, de lo que se ha explicado anteriormente, se van a mostrar básicamente por dos medios, que es la pantalla, donde vamos a ver todo ese procesamiento que hemos hablado anteriormente, o lo vamos a imprimir para almacenarlo, digamos, de forma física o mostrárselo a otra persona. Manuel, pero entendería que este tema de recibir unas entradas, ¿no? Para hacer unas tareas, luego procesar, almacenar y mostrar resultados, es es una secuencia de pasos que la computadora va realizando, digamos, de manera independiente de otras computadoras. Bueno, de la forma como ahorita estamos presentando este concepto, sí, se está haciendo de manera independiente. Por eso tenemos a una persona que le hemos graficado como la persona A, ¿no? Como ustedes pueden ver en sus pantallas, y todo este procesamiento que hemos explicado lo están haciendo de manera independiente y son felices así como están. Pero va a suceder algo. Entonces, las computadoras trabajan de manera independiente y son capaces, dicho sea de paso, de hacerlo de esa manera. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿en qué momento es que se forman y cómo, dicho sea de paso, se forman estas redes de computadoras? Para eso nos vamos a ir un poco, nos vamos a abstraer un poco de este tema tecnológico y vamos a ir a un tema que es más conocido por todos, ¿no? Un vecindario. ¿Qué pasa en un vecindario? Pues imaginemos que cada computadora es una casa que tiene un dueño. Entonces, digamos que cada vecino de este vecindario va a tener necesidades, ¿no? Va a tener necesidades de empezar a comunicarse con sus otros vecinos, ¿no? Porque es una comunidad. Y van a tratar de llegar a acuerdos, van a tratar de tener seguramente algunas áreas compartidas, ¿no? Conversar sobre temas de seguridad, ¿no? Entonces, se empiezan a construir líneas de comunicación, ¿no? Y las líneas de comunicación que hay en los vecindarios son las carreteras, ¿no? Las carreteras van uniendo, digamos, a los vecindarios y van comunicando las casas dentro de los vecindarios, ¿no? Permiten la comunicación de alguna manera entre los vecinos, ¿no? Los vecinos pueden tomar su carro, ir a
donde otro vecino o caminar en las veredas y compartir información, ¿no? Porque es importante optimizar recursos y entonces se empiezan a formar, ¿no?, estas conectividades, esta comunicación para lograr de repente áreas compartidas o temas similares. Y como mi amigo Raúl ha explicado de cómo se organizan los vecindarios, digamos que de la misma forma nosotros podemos organizar la comunicación ya digital, ¿no? Ya sea en nuestros hogares como en nuestras empresas. Porque nace esta necesidad pues de compartir información y, algo importante, optimizar los recursos, ¿no? Por ejemplo, en un hogar, ¿no?, generalmente hay una sola impresora porque no necesitamos en cada espacio de nuestro hogar estar comprando una impresora para una computadora, ¿verdad? Y lo mismo en el mundo empresarial, una impresora, ¿no?, o un servidor que comparte información común. No, no necesitamos tener pues varios recursos, sino que comienzan a compartir esa información a través de dispositivos que van a permitir que esa información pues esté al alcance de todos y que no se esté repitiendo, ¿no? Está organizado todo a través de nuestras famosas redes, ¿no? Las redes que nosotros siempre hablamos y que algunas redes son físicas, o sea, ese cable de usted, amigo, que ve, ¿no? Esa es una red física, o a través de la señal que viaja por el aire, ¿no?, que en nuestros hogares nosotros comúnmente lo llamamos router, ¿no? Y esa señal permite esa interconexión de equipos electrónicos. Muy interesante, Manuel. Muy interesante. Es decir, que como si fueran las famosas pistas que vemos en los vecindarios, estas conectividades que pueden ser por cable o sin cable, en el caso de las casas, permiten la comunicación de las diferentes computadoras. Entonces, ¿cómo así vamos de una red particular, empresarial o de hogar? Finalmente nos vamos hacia el Internet, la famosa red de redes, ¿no? Y, y vamos hacia allá porque si nos imaginamos, en cada parte digamos, del planeta, del globo, tenemos diferentes vecindarios, ¿no? Tenemos muchos vecindarios interconectados con estas pistas, ¿no? Hay casas, hay pistas, hay lugares ya compartidos, ¿no es cierto? Están optimizando recursos. De pronto surge, ¿no?, la necesidad de unir de alguna forma, ¿no? Si se podría decir que cuando usted toma un avión de un país a otro, está usando de alguna manera una carretera, ¿no? Va de su vecindario hacia otro vecindario. Tiene que visitar un familiar o tiene que cumplir con alguna tarea. Entonces, se empiezan a abrir más canales de comunicación que permiten una conexión ya intervecindario, se podría decir. Y entonces tendríamos muchos vecindarios alrededor del mundo interconectados de alguna manera. Eso pasa en la vida real, digamos, a nivel de vecindarios. Pero ¿cómo esta comunicación global de alguna manera, se traduce en la versión digital? Exactamente, Raúl. En la versión digital, pues nosotros tenemos la necesidad de compartir información para poder optimizar recursos, ¿no? Por ejemplo, así como dijo Raúl, pues nace este gran invento del Internet, ¿no? La red por excelencia, de tal forma que, digamos, creamos un negocio en Perú, pero ese negocio pues dio muy buenos frutos y se comenzó a extender, digamos, ya no de Lima, sino se va a Arequipa, se va a Trujillo, se va a Piura. Y no es que yo necesite llevarme toda la información de Lima a,
a todas estas áreas donde, o estos departamentos donde estoy poniendo otras empresas, ¿no? Sería pues, digamos, redundar información. Imagínense si hago un cambio en Lima, luego tengo que viajar, ¿no? E irme a Arequipa o irme a Trujillo, a Piura y ir y cambiar la información, ¿no? Pero con el Internet, pues yo tengo almacenada la información en un lugar, ¿no? Y los demás sitios pueden acceder a ese lugar y modificar esa información. De tal forma que siempre voy a tener una sola fuente, ¿no? Para poder no alterar individualmente esa información, ¿no? Entonces, este Internet nos viene a facilitar dos cosas, ¿no? El compartir, que es parte de la naturaleza humana, el compartir la información, y en optimizar los recursos. El recurso físicamente ya no va a estar en un sitio físico, sino lo podemos tener en otro sitio, y a través de esta carretera, esta supercarretera, como bien explicó Raúl anteriormente, nosotros hacemos que la información viaje y también retorne, ¿no? Y de esta forma mantenemos una conectividad, una comunicación. ¿Y dónde está mi información? Finalmente, como, como ustedes pueden imaginar, una parte de la información se puede guardar en mi máquina, pero para poderla compartir en otras máquinas, pues nosotros la información también la almacenamos remotamente en otra área, en otra computadora, y a través de la interconexión que nos da el Internet, nosotros accedemos a esa información, pero siempre en un solo sitio, ¿no? Ya no tenemos diferentes documentos, si estamos hablando físicamente, en cada lugar. Imagínense, no estar cambiando el documento porque alguien dijo, me equivoqué en un párrafo, tengo que ir a los cientos de sitios a sacar el papel y cambiarlo. Ahora, si antes se hacía así, hace unos 50 años, pues ahora ya no. Ahora tenemos la información en un sitio, y en ese sitio pues nosotros con diferentes permisos la modificamos, la cambiamos y optimizamos de esa forma los recursos que son tan pero tan escasos y a la vez valiosos. ¿En dónde es que se encuentran estas informaciones en el mundo, ¿no? En qué máquina? Si Exacto. no está todo en mi máquina, ¿no? Y ahí habíamos indicado con Manuel algunos sitios, ¿no? Cuando usamos un Gmail, su correo no está en su máquina, está en una máquina de Google. Si usa Office 365, probablemente parte de su información esté en un servidor de Microsoft. Y si utiliza algún servicio de Amazon, posiblemente también esté en alguna máquina de Amazon. Es así, ¿no? Que la información se encuentra distribuida y puede ser compartida con mayor facilidad hacia otras personas alrededor del mundo. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo nos ayuda el Internet? ¿Cómo romper fronteras, ¿no? El Internet, ¿no? Totalmente, totalmente, Manuel. Y solamente de repente como para ampliar un poco más el entendimiento, eh, ustedes se preguntarán, pero, oye, ustedes hablaron que hay una conectividad, entiendo lo del avión, porque eso es aéreo, y las carreteras sí, pues porque van los carros, pero aquí va información, y entonces ¿en qué momento o dónde está el avión que lleva la información de Perú a Estados Unidos, a Europa, o de Asia a Australia, o de África hacia América? Resulta que no lo vemos, pero a metros debajo del mar, digamos, en lo profundo del océano, hay conectividad, es decir, están pasando cables a nivel del globo, a nivel de la Tierra, que unen los continentes. Entonces, cuando alguien graba la información en Perú y la información se va por su compañía de telecomunicaciones a la Internet, realmente están utilizando estos canales marítimos, ¿no? Que hay por debajo del mar, esos cables reales físicos existen y la información se va donde tenga que irse. Entonces, esa Excelente, excelente, conectividad Raúl, lo que acabas existe. de decir, ¿no? Porque muchas personas de repente hablaban o comentaban del Internet como algo mágico, ¿no? Como algo Claro, que está pasando, ¿no? Y lo que exacto. acabas de decir es lo que justamente está pasando, ¿no? La comunicación está fluyendo por estos cables que están tendidos en el mar, así amigos, ¿no? En el mar, imagínense ese trabajo monstruoso, pero que nos ha Exactamente. permitido unificarnos, ¿no? Muy bien, Manuel. Muy bien.
Ahora, ya mencionaste tú algunos términos, por ahí mencionaste router. Hay algunos otros términos, Manuel, de repente asociados a este tema de redes que mucha gente escucha. Así es. Dentro de estos términos de interconexión, ¿no? Nosotros tenemos varios conceptos que se manejan para justamente lograr esta interconexión, ¿no? No es solamente, pues, como tender el cable submarino que había explicado Raúl y el cable llega a mi casa, ¿no? Imagínense, no es así tan simple, ¿no? No es así tan básico, digamos, ¿no? Dentro de la información que fluye por ese cable, pues va a llegar a una serie de áreas en diferentes países y de ahí se va a comenzar a distribuir esa información a través de diferentes medios a los cuales nosotros ya nos comenzamos a familiarizar un poco más. Por ejemplo, el Wi-Fi o Wi-Fi, ¿no? Es una de las formas de transmitir o de recibir la información que está viajando por aquellos cables que hemos comentado hace un momento. El access point es otra fuente, otro medio ¿no? de recibir la información y de transmitirla. Y así tenemos otros componentes más como el router, que también lo vamos a explicar, como el switch. Y dentro de ello también tenemos cosas que nos limitan un poco el fluido de la información, como son la interferencia, ¿no? Claro que sí, Manuel. Vamos a ir explicando punto por punto rápidamente. El Wi-Fi o Wi-Fi eh, prácticamente es, como lo entendemos, es una percepción, ¿no? Finalmente es una señal. La Wi-Fi en sí, cuando alguien se refiere, normalmente se refiere a la señal de la Internet. En el fondo, es cierto, hay una señal eh, Wi-Fi en nuestras casas, en el trabajo posiblemente, en los lugares públicos que brinden este servicio. Pero atrás de eso hay dispositivos que son los que justamente generan esa señal, ¿no? Entonces, a veces la Wi-Fi no lo asociamos directamente a un dispositivo, básicamente a una señal. Sin embargo, hay dispositivos como el Access Point en el punto B. El Access Point es un dispositivo que efectivamente emite una señal que permite la conectividad inalámbrica de dispositivos móviles, computadoras, etcétera, y básicamente su función. En el caso del router y el switch, vamos a poner un símil como que si un río pasara por su casa. Pasa un río por la puerta de su casa y el router es la puerta de la conectividad externa hacia la parte interior de su casa. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, cuando usted quiere enviar un mensaje hacia el Internet, usted tiene que abrir la puerta, o sea, llegar al router y soltar la información hacia el router para que él la pueda soltar, digamos, al río. Y se va la información. Y cuando usted recibe una información, digamos que viene el río, usted se va al router, en este caso abre la puerta y recoge su información del río. Digamos, de esa forma el router va enviando y recibiendo información. Pero es la puerta, no se olviden, de entrada a las informaciones que entran o las informaciones que salen de su casa. O, Excelente, Raúl. Y me gustaría hacerte una pregunta. dale, por Y favor. digamos, nosotros tenemos una casa, una oficina, una fábrica inmensa, ¿no? De varios metros o cientos de metros cuadrados. ¿Es posible que con este router nosotros podamos distribuir esa información a todas las áreas que pueden estar comprendidas dentro de una oficina, digamos una fábrica o en una casa? Necesitamos algo que apoye el router. Por supuesto, hay varios dispositivos que apoyan a transmitir, digamos, esa información desde el router hacia otros puntos. Entonces, eso depende de varios factores. Para eso también hay especialistas, ¿no? Hay especialistas en redes que nos ayudan a ver de cuál es la mejor forma a nivel de diseño que se puede implementar una red. Y cuando hablamos de diseño es, oye, qué dispositivos vamos a poner, vamos a colocar en nuestra red para que todos los puntos que estén en el alcance del espacio físico donde nosotros necesitamos la señal de la red
se pueda tener dicha señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el router depende, una variable podría ser el alcance, ¿no? La longitud de un espacio físico. Podríamos decir, si estamos en un hotel y el router está en el primer piso, yo quiero llegar al piso 20, por decir algo, entonces va a ser complicado, ¿no? Que el router envíe la señal hacia allá, digamos, inclusive cableada posiblemente, ¿no? Entonces, nos soportamos en otros dispositivos como el switch, por ejemplo. El switch vendría a ser una ayuda al router, ¿no? Y facilita la comunicación, porque yo puedo decir del router del primer piso lo conecto al switch, a otro dispositivo por un cable, ¿no? Que esté en el piso 20, y ya ese switch me va a ayudar a comunicar a todas las computadoras, digamos, que están en el piso 20, ¿no? Inclusive, posiblemente el switch me ayude a colocar también un access point en el piso 20 para que puedan las personas también conectarse de manera inalámbrica, ¿no? Entonces, la red, mm, digamos que todos lo entendemos como un viaje de señales y de información, pero en el medio hay varios dispositivos que nos ayudan a esa conectividad, ¿no? Ya mencionamos el access point, el router, el switch. Ahora, cuando nos vamos a la casa, normalmente lo que tenemos es un router, ¿no? Que es lo que normalmente va. Entonces, ¿por qué? Porque una casa Correcto. es un espacio pequeño, no es un espacio grande, es Así un es. espacio pequeño, y entonces como que el router puede darse la capacidad de llegar a todos los rincones de la casa, por decir algo, ¿no? En casas más grandes se vuelve un poco más compleja y necesitamos ya otros dispositivos. De repente un switch, de repente un access point, de repente otro tipo de dispositivos que nos ayuden a esa conectividad. Excelente explicación, Raúl. Excelente explicación. Y amigos, hay siempre algo que nos molesta, ¿no? Siempre, no todo es bonito y no todo es perfecto. Y esto es las famosas interferencias, ¿no? Amigos, recordemos que todo esto viaja a través de un medio, que es el medio electromagnético, y recordemos que el medio electromagnético, ya sea por el aire o por los cables, está sujeto a muchos medios electromagnéticos de nuestra vida cotidiana, los celulares, los mismos dispositivos electrónicos, todo esto, amigos, son medios electromagnéticos que comienzan a chocar con todas las señales y a formar o a crear estas interferencias. Totalmente de acuerdo, Manuel. Ahí pues están nuestros amigos encargados de los diseños de las redes, ¿no? Que ellos son los que evalúan todos estos temas y permiten efectivamente que las señales vayan por lugares seguros y digamos con la menor cantidad de interferencia posible para que no tengan problemas en caso sobre todo de redes inalámbricas, ¿no? O sea, que no usan cables. Gracias, Manuel. Gracias. Bonito detalle también que nos has manifestado allí. Finalmente, para terminar el tema de algunos habrán escuchado también el término LAN o WAN. Bueno, eso básicamente hace referencia a la amplitud de alguna manera o al tamaño de una red, al alcance de una red. Si es una red corporativa, una red de casa, estamos hablando normalmente de redes LAN, redes locales. De ahí la L de LAN, ¿no? Y si hablamos de redes WAN, estamos hablando de redes más amplias. Quiere decir, de repente en una red corporativa estoy uniendo, como dijo Manuel, el sitio de Iquitos con el sitio de Lima y el sitio de Arequipa. Bueno, inclusive interconectando con algún país cercano, Bolivia, Ecuador o Chile. Entonces se empiezan a formar redes más grandes. A eso lo llamamos WAN, ¿no? En general, estos son algunos de los términos que hemos querido aclarar porque son bastante y frecuentemente nombrados, los escuchamos de cerca, ¿no? Ya con este uso proliferado del Internet los escuchamos muy de cerca y muchas veces nos dejan las dudas de a qué se refieren, sobre todo los técnicos cuando lo mencionan, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al último punto que le hemos llamado el dato. Y como siempre aquí en Cocinando Tech le queremos dar algo más. Siempre tratamos de darle algo más y en este caso un entendimiento más en relación a la conectividad, sobre todo en el hogar. Muchas personas me han dicho, Raúl, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Raúl, mi Windows me indica que estoy conectado, o sea, ya estoy conectado, sin embargo no tengo internet, Raúl, ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que venimos a explicar ahora mismo. Resulta que en su casa, ya hemos mencionado, está el famoso router, ¿no? El router que permite la conectividad, ¿no? Entonces, cuando usted, su computador o su móvil
digamos que está usando la Wi-Fi, le dice que está conectado normalmente, y pasa, ¿no? En las computadoras que utilizan Windows ahí con el indicador, dicen conectado. Lo que hay que entender es que está conectado al router, ¿no? Porque ese es el dispositivo que le da internet a usted, o sea, entre comillas, es la puerta, dijimos, ¿no? Es la puerta de entrada. Entonces, usted tiene que, para ir a la internet, usted tiene que comunicarse con el router. Entonces, cuando el Windows le dice que está conectado, quiere decir que está conectado, pero a su router. Ahora, si tiene usted conectado al router, hay dos posibilidades. Puede tener internet o no puede tener internet. ¿Por qué? Porque el internet está fuera de su casa. El internet está en otro lado. Digamos, el internet usted tiene acceso mediante las compañías de telecomunicaciones, ¿no? Las conocidas que hay en Perú. Entonces, si hay un problema en las compañías de telecomunicaciones que no llegan, digamos, a conectarse a la red de internet, entonces usted se va a conectar a su router, pero el router no va a tener esa capacidad de conectarse a la internet. El Windows le va a decir, está conectado, pero no hay internet posiblemente. Y ese es el entendimiento que hay que tener. Está conectado a su router, pero fuera del router, más allá del router, no podemos conectarnos a internet. Entonces, en ese momento, usted tiene que llamar a quién? A su compañía de teléfonos y preguntar, oiga, tengo un problema con la comunicación hacia internet. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y muchas veces ellos pues ya le dicen el problema o evalúan inclusive porque puede haber algún problema en el router también. Pero normalmente es un problema en las compañías de telefónica que algo pasó en el canal de internet. Entonces, no se asuste. Cuando esté conectado, no piense que esté conectado directamente a internet. Usted está conectado a su router. Y va a depender si el router pudo conectarse al internet o no para que tenga internet. Entonces, algo normal y un indicador claro de que el Windows ha hecho la conexión, pero falta internet. Puede pasar. Eso es, Exacto, eso es, exacto, Manuel. Raúl. Exacto, Raúl. Muy buena y didáctica explicación, ¿no? Usted puede estar dentro de su casa, como se ha graficado, todo conectado. Es más, internamente, inclusive sus equipos tal vez puedan comunicarse, verse, pero como bien explicó Raúl, si hay un problema del router para afuera, digamos, de la casa, no va a poder tener el internet, esa información del mundo, no va a poder ingresar a la vivienda, ¿no? Ya, Raúl. Eso es, estimado Manuel. Ese creo que es toda la información que venimos a entregar a nuestros amigos que nos vienen siguiendo en el canal. Bueno, creo que eso sería de mi lado. Solamente decirle que seguimos trabajando con Manuel en justamente traerles este tipo de información. No se olviden suscribirse. Estamos aquí para cualquier ayuda posible. Y seguimos trabajando y vamos a seguir trayendo entrevistas con gente espectacular. No se las pierdan, amigos. Nos vemos. Que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Cuídense. Eso es todo. Cuídense.